Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina. Bienvenidos a nuestro podcast Las Charlas de Mejora Continua. En este espacio exploraremos las herramientas, técnicas, modelos que te van a ayudar a impulsar el crecimiento y la eficiencia en tu vida personal y profesional. Descubriremos también las últimas tendencias en mejora continua, compartiremos experiencias inspiradoras y brindaremos consejos prácticos para aplicar estas herramientas en tu día a día. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo de la mejora continua y desbloquear tu potencial al máximo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Pues bueno, seguimos con nuestras iniciativas aquí en las charlas de mejora continua. El día de hoy, nuestra amiga y colega Kaila Linares desde Perú se une a estas charlas. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por la invitación a participar. Pues el día de hoy compartiendo no solamente la experiencia, sino también información valiosa sobre los sistemas de gestión y los riesgos. Muy bien, Cari. Para los que apenas te conocen, platícanos a qué te dedicas, de dónde eres, cuál es tu fuerte rápidamente. Ok, bueno, quien les habla es Karina Linares. Yo soy de Lima, Perú. Llevo más o menos 19 años de experiencia en la consultoría, ¿no? 17 años en los sistemas de gestión. De hecho, soy PMP, Project certificada. También soy especialista auditor líder PEG en ISO 9001, en 45001. Implemento las diferentes normativas, ¿no? Tanto de calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, y asesoran las organizaciones al tema de equidad de la mujer, ¿no? El tema de la parte de igualdad de oportunidades. En el caso de Perú, hay la participación o reconocimiento de las empresas en el Estado peruano, como sello Ujú, empresa segura, ok, y también asesora ese tipo de empresas para lograr ese reconocimiento por el Estado. Ya, bueno, tengo varios clientes de varios años que vienen postulando, ¿no? Porque no solamente es la parte laboral, sino también la parte de seguridad, hostigamiento y lo que es trato igualitario. muy bien, pues bastante Por otro enriquecedor tu lado, currículum. ¿no? Y por otro lado, pues me encanta la capacitación, la facilitación en los sistemas de gestión, ¿no? Llevar la parte la lúdica, la parte experiencial, para que en este caso, en los participantes o dentro de la organización, los colaboradores participen más activamente dentro de los sistemas de gestión y no sea muy tedioso, muy técnico, ¿no? Y para ello utilizo la facilitación, el coaching, ¿no? El trabajo en equipo para poder inculcar, ¿no? En el aprendizaje de los sistemas de gestión o formar parte de los sistemas de gestión dentro de sus organizaciones. Muy bien, Karim. Pues el día de hoy, ¿de qué quieres charlar el día de hoy aquí en este podcast? Bueno, El foro está abierto, para el tema que te sientas más cómoda, que quieras disfrutar. Tenemos el bueno, a mí me tiempo gusta mucho disponible. hablar de la gestión de riesgos, ¿no? Que aunque solamente lo vemos en dos puntos de la norma, ¿no? O sea, me refiero a que hablamos de que viene de las partes interesadas, vienen de contexto, vienen de procesos, o sea, ¿cuándo aplica realmente, ¿no? Es algo constante la parte de gestión de riesgos, ¿no? Si bien es cierto, hacemos una evaluación cuantitativa, una evaluación cualitativa también de los riesgos a los que esté expuesta la organización, también es importante hacer su seguimiento constante, ¿no? Porque algunos me dicen, ah, ya, identifico los riesgos al inicio, ¿no? Sacando cuando uno implementa una vez al año o es constante. Entonces, realmente, cuando uno hace la evaluación de riesgos, vamos identificando planes de acción, ¿no? Actividades que se van a ejecutar a lo largo del año, que las podemos llevar a un programa de actividades, ¿no? De gestión de riesgos, y ahí poder ir midiendo de qué manera vamos levantando estas observaciones, de qué manera nosotros vamos implementando estas acciones dentro de la organización. Y creo que es importante porque no se le toma tanta importancia más que al inicio, ¿no? Ujú. En las organizaciones, pero el tema de seguimiento en la gestión de riesgos es mucho más valioso, enriquecedor, porque algunos se pueden ser muy latentes, ¿no?
y otros pueden estar ahí, pero hay que ir validándolos a lo largo del tiempo en que se avanza o en el periodo, ¿no? Ok, platícanos, Karim, en la parte de gestión de riesgos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la gestión de riesgos? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Y de esa experiencia, ¿cuál fue el aprendizaje que tú lograste obtener para que la empresa, de cierta manera, aplicara esa gestión de riesgos? Bueno, dentro de la parte de gestión de riesgos, te podría decir, de hecho, hice lo que es la ISO 31000, ¿no? Ujú, Porque creí muchísimo más importante la parte de gestión de riesgos por estos detonadores que pueden haber, ¿no? ujú, Cuando implementas dentro de la organización contexto, por ejemplo, ¿no? Y colocas como lo que hubo, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Entonces, es importante que se vaya controlando, que se vaya midiendo, porque tuvo un impacto en muchas de las organizaciones al punto que quebraron algunas organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo prevés esa situación como organización? ¿Qué cambios tienes que hacer? Y muchos de estos cambios, ¿no? Alineaciones de la organización que de repente antes trabajaban en virtual, porque tengo clientes de tecnología que hacían trabajo presencial y ahora prácticamente el 90% del trabajo lo ejecutan en virtual, ¿no? Aunque algunos otros clientes todavía mantienen esa modalidad mixta, ¿no? En diferentes ámbitos, en telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Otro que tengo que es en equipos de meteorología o en estudios, ¿no? Entonces, sí era importante hacer esta validación. Y eso nos invitó a ser más precavidos en que, oye, si lo hubiéramos medido, si hubiéramos presupuestado esto, si hubiéramos revisado este cambio antes, ujú. ¿no? Dentro de la parte de gestión de riesgos, de repente el impacto hubiera sido otro, ¿no? Entonces, también me ha pasado, por ejemplo, en las organizaciones, cuando los proyectos en ejecución, algunos generan una suspensión. Y en esa suspensión, si bien es cierto, por la pandemia hubo esta suspensión, generaron un gran impacto porque no había una contribución, ¿no? En el trabajo que se venía ejecutando, ¿no? Tampoco una orden de paralización del proyecto, ¿no? Porque había mucha Ok. gente involucrada en el proceso. Entonces, esto puede provocar hasta la quiebra de la organización si es que no lo medimos anticipadamente. ¿Mm? Esta cuestión que tú nos platicas, ¿cuál fue tu primera experiencia? De esa experiencia, ¿qué aprendiste? Bueno, lo que he aprendido es que hay que hacer una evaluación constante de la gestión de riesgos y hay que ir midiendo el impacto que pueda generar dentro de la organización. ¿Mm? Esa validación, ¿cómo tú sugieres que se haga cómo hacer que esa validación convenza a los directivos de que realmente la cultura de la gestión de riesgos se tiene que permear en toda la organización? Se puede ver una claridad en los resultados, ¿no? En los indicadores que uno plasma y en el impacto que va teniendo dentro de la organización. Llámese como, por ejemplo, ¿no? Presupuestos que no se habían asignado o como te digo, ¿no? Una paralización puede generar no solamente una baja en la rentabilidad que va a obtener el negocio, sino también un impacto en las personas, en los recursos, ¿no? Imagínate el de proyecto, esta suspensión generó que se diera de baja a muchas personas. En el caso de Perú había una normativa que podías mm, mandarlo, como decirte, a su casa por 3 meses, ¿no? Ujú, Entonces, muchos de estos proyectos se ejecutaron y estas personas pues dejaron de recibir o percibir ese ingreso, ¿no? Y así como en la organización, que tú vas recibiendo este ingreso para poder generar estos pagos a tus colaboradores, a tus trabajadores, simplemente se puede restringir y generar una pérdida o como te decía, ¿no? Hasta el cierre de la organización, el quiebre total de la organización. Entonces, sí es importante ir midiendo tanto indicadores internos como externos, ¿no? Este contexto externo como en el mercado,
la parte financiera, el cliente, los proyectos, que a veces no lo vemos en los temas de proyecciones, pero es importante ir viendo cuál es la proyección de la organización, cómo estamos en nuestro sector, cómo estamos en nuestro medio, para que de acuerdo con eso vamos actualizando los riesgos o los planes de acción de los riesgos en los que está involucrada la organización. ¿Sí? Muy bien, Cari. Como tú bien comentas, la parte de indicadores, ¿qué indicadores tú le sugieres a la alta dirección que se puedan medir? Danos algunos ejemplos de qué indicadores se pueden establecer que van a ser muy enriquecedores para tomar decisiones para alta dirección. Ok, dentro de los principales indicadores que podríamos tener para poder medir la gestión de riesgos es, por ejemplo, en el contexto externo, ¿no? La parte de mercado, ¿no? Por Ujú, ejemplo, el tipo de cambio sí es ujú, muy importante para la organización porque a veces hacen conversiones o tienen, por ejemplo, servicios de ujú, contratación que son del extranjero y pagan en dólares, ¿no? O hay equipos o materiales que se pagan en dólares, entonces los tipos de cambio puede afectar a la ujú, organización y los indicadores sería ir haciendo esa medición de los tipos de cambio, ir midiendo el volumen que va afectando dentro del proyecto, ¿no? Porque a esos tipos de cambio puede ser, si es poquito, no lo notas, ¿no? Pero si son millones, si notas el tipo de cambio que puede variar y puede afectar en el proyecto. Otro de los indicadores en la parte de gestión de riesgos, también vamos a ver los indicadores de inflación en el mercado para poder ver cómo puede afectar, ¿no? El tema, sobre todo en la parte de construcción, ¿no? O en los materiales que se vayan a utilizar dentro del proceso, ¿no? Por ejemplo, en ujú. el tema de saneamiento o viales de mis clientes, mayormente hay muchos de estos recursos que son en dólares o en soles y pueden ser muy volátiles en los precios de acuerdo al mercado, Ok. ¿no? Y eso puede generar también un sobrecosto, un impacto negativo en las ganancias que tenía inicialmente proyectado el proyecto, ¿no? La ejecución, y puede generar un impacto en él tanto como organización como proyecto en ejecución, ¿no? No recibir la ganancia esperada, ¿no? Y lo cual puedan tomar decisiones o cambios durante esta ejecución. Otro de los indicadores que Ujú, también vamos a ir midiendo es el nivel de participación, tanto de los mandos, por ejemplo, de la gerencia, participación en el mercado, cómo estamos yendo, ¿no? Con el producto, con el servicio que estás brindando a los clientes, ¿no? ¿Qué pasó? Y esta experiencia también, ¿no? O sea, solamente estamos destinados de repente a poder trabajar con proyectos del Estado, ¿no? Pero ¿por qué no presentarnos a ver otros proyectos, ¿no? O crear nuevas líneas de negocio que nos ayuden a sostener la organización, ¿no? Entonces ahí podría haber otras oportunidades de las empresas para generar nuevas líneas. Por ejemplo, este cliente es especialista en estudios de tráfico, ujú. ¿no? No solamente la ejecución de los estudios de tráfico, la realización, sino también complementar otros estudios, pero también podría haber una línea de negocio de que tanta es la experiencia que ellos mantienen en el mercado, más de 60 años en el mercado, que ellos podrían muy bien de repente tener una escuela, ¿no? De consultoría que enseñen, ¿no? En su bagaje de información cómo hacer un estudio de tráfico, ¿no? Entonces sí es importantísimo tener como esas otras líneas de negocios que te pueden ayudar a crecer como organización, ¿no? Muy bien, Cari. Fíjate, muy, muy interesante lo que tú comentas, ¿no? Las líneas de negocio. Ahora, en esta parte de considerando tu experiencia, ¿qué errores no deben de evitar, bueno, más bien, qué errores deben de evitar las organizaciones al momento de que están haciendo la implementación de una cultura de gestión de riesgos? ¿Tú qué consideras que no deben de caer, que no deben hacer? Asumir, ¿no? O sea, el hecho de asumir o simplemente dejar pasar,
¿no? Hace que pueda ir generando una buena evaluación de riesgos, te hace identificar a tiempo qué es lo que tienes que hacer en esa parte cuando se presente esa solución, ¿no? O Mm, sea, cuando se presente esa problemática, como por ejemplo, ¿no? Traspasar el riesgo, ¿no? Buscar un proveedor que pueda asumir los riesgos de ejecución o de determinado trabajo operativo que pueda realizar, ¿no? Porque posiblemente pues no podamos en determinado momento poder organizarlos o desarrollarlos, ¿no? Por otro lado, otro de los riesgos que también que son muy altos o que considero que es importante, como te decía, dejar, siempre que hacemos una proyección de algo, debemos de tener cuál es la cantidad de dinero de presupuesto, ¿no? Que vamos a asignar si es que se vuelve activo este riesgo, ¿no? Y eso no ujú, lo hacemos, simplemente tomamos el dinero y no dejamos el dinero, ¿no? Porque asumimos nada más y claro. no, no va a pasar nada, ¿no? Y tomamos ese dinero para hacer otras actividades dentro de la organización. Y cuando se vuelve latente, pues ya no tienes el dinero para poder asumir ese riesgo o generar o aplicar los cambios de acuerdo a lo que estaba planificado en la gestión de riesgos. Ok. Ahora platícame, tú que eres tan experta en la gestión de cambio, ¿cómo es que podemos hacer una implementación de gestión de riesgo con un modelo de cambio adecuado? Que de tal manera que esa gestión de cambio nos ayude a que todo el personal de la organización pues se suba a la cultura de la gestión del riesgo. ¿Qué nos recomiendas en la parte de gestión del cambio? ¿Qué considerar y qué Ok. no considerar? Bueno, si hablamos de gestión de cambio, nosotros al momento que hacemos una evaluación de riesgos vamos a ver algunos que sí tienes que tomar ciertas decisiones cuando se presentaron. Al momento de ser latente, hacemos la parte de gestión de cambio. Y esta gestión de cambios también se tiene que evaluar, ¿no? Porque puede generar otro tipo de riesgos secundarios frente a la situación que vamos a tomar. No es Ujú. que simplemente se aplica y ya está, sino también que pueden generar estos riesgos secundarios. Estos riesgos secundarios también pueden ser positivos o negativos para la organización, por los cuales la organización debe de asumir también cierta responsabilidad al momento de su evaluación. Sí es importante cuando realizamos la gestión de cambios, evaluar también esos cambios que se van a realizar porque van a ir a la gestión de riesgos, ¿no? Porque Ujú. como te digo, pueden ser positivos o negativos y pueden generar y necesitan que se tomen acciones tanto de la alta dirección como de jefaturas o de procesos. Si bien es cierto, puede ser a nivel de proceso, pero hay riesgos que van a generar un impacto dentro de la organización, llámese, pues, por ejemplo, posicionamiento, mercado, temas presupuestales, ¿no? Entonces sí es importante que esos vayan a la parte de la gestión de riesgos. Ok, muy bien. Ahora sí que todo como que se va hilando, ¿no? Y ahora, ¿cómo saber que realmente las empresas están haciendo una gestión adecuada de los riesgos? ¿Cómo saber que realmente el plan que establecieron le están funcionando? Bajo Ujú. tu experiencia, ¿qué consideras que deben de tomar en cuenta? Ok, lo que no hacen las organizaciones es ir evaluando constantemente o midiendo los riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poder ver dentro de la parte de gestión de riesgos una parte que podríamos colocarle también la periodicidad de la evaluación, ¿no? Porque sí es importante ir midiendo cuáles ya se ejecutaron, ¿no? O cuáles siguen latentes, o sea, cuáles son esos riesgos que ya se han ejecutado y que van disminuyendo o ya los hemos elaborado o desarrollado, y hay otros riesgos que todavía siguen latentes. Estos riesgos se tienen que ir trabajando. Yo lo que podría hacer es poner dentro del programa de actividades, ¿no? Cada cierto tiempo, una evaluación de los riesgos, un seguimiento de los riesgos. Así como hacemos el seguimiento a nuestro programa de Ujú, actividades, hacer un seguimiento al programa de los riesgos para ver, ok, de estos activos, ¿cuáles son los que sí se han dado, no se están dando? Ok, vamos bien, ¿no? Y que no hayan significado una inversión, porque recuerda que algunos de estos riesgos sí van a ser algo significativo en ujú. temas de...
presupuesto, en temas de asignaciones o cambios, y que van a estar, ¿no? Porque recuerda que están íntegramente relacionados también con los procesos. Un Claro. recurso que se va genera un cambio y este cambio también genera un riesgo, ¿no? Entonces hay un tema presupuestal que también está netamente desarrollado o está interrelacionado con la parte de gestión de cambios, con la parte de gestión de riesgos y propia del proceso, ¿no? Entonces sí es importante que se vayan evaluando a lo largo del año y qué mejor que tenerla en cada proceso, ¿no? ¿Cuáles son los Ujú. riesgos de este proceso para que puedan ir identificando y puedan ir comunicando esos cambios al área respectiva? ¿No? Ok, muy bueno. Ahora, ya por último, Cari, ¿cuáles son los riesgos que más has identificado en las organizaciones? ¿Cuál es el común denominador de todas las organizaciones en cuanto a las que tú has apoyado a implementar esa cultura de gestión de riesgos? Mira, dentro de los principales riesgos que he identificado, uno es la parte financiera, ¿no? Porque Ujú, para algunos proyectos se necesita que las organizaciones tengan una carta fianza para la ejecución de proyectos grandes, de poder participar incluso en proyectos grandes, ¿no? ujú, Otro de los riesgos que mayormente he identificado, y te digo que en varios rubros, ¿ah? No solamente, por ejemplo, en el rubro de tecnología, en el rubro de construcción, de supervisión, en el rubro de telecomunicaciones, que hay ujú, pocos especialistas en esos rubros, ¿sí? Especializados en esos rubros. O sea, por ejemplo, puedo encontrar un ingeniero civil, ¿no? Pero un ingeniero civil, por ejemplo, especializado en hidráulica, ¿no? O sea, son pocos los especialistas en las áreas y con años de experiencia, porque recordemos que muchas de las propuestas se presentan con la experiencia que tiene que tener el profesional para poder cubrir ciertas vacantes, ¿no? Entonces, no hay todavía como esa línea o escuela que te vaya eh, como formando en estas áreas de especialización, ¿no? Por ejemplo, en telecomunicaciones no las hay, ¿no? Tú vas a ver, por ejemplo, normalmente que estos servicios salen de nivel técnico, de electricistas, mecánicos, pero nada en telecomunicaciones ujú. específicamente, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver que también el desarrollo profesional en la parte educativa debe haber estas especializaciones para el desarrollo de estos trabajos porque ya son como se podría decir, tienen demanda en el mercado, ¿no? Laboral sobre todo. Y otro de las principales cambios que yo diría es que sí vayan midiendo el tema de los recursos. No vean las capacitaciones, muchos de los riesgos es no vean las capacitaciones solamente para un cumplimiento legal, ¿no? Sino que vean las capacitaciones porque realmente puedo formar al profesional y puede aportar más, ser más productivo dentro de la organización, puede incluso aportar muchísimo más desde el nivel en que se encuentra el trabajador. Justamente tenía una reunión esta semana con un cliente y me decía, oye, solamente el hecho de que yo ya les haya dicho gracias o reconocido, porque eso me decía la gerente de operaciones, ¿no? Entonces, oye, casi nunca nos decían ni un gerente o reconocían su trabajo que ejecutaban de esa manera, ¿no? Entonces sí es importante mucho el tema de reconocimiento también a los recursos, de su rol y participación en el puesto que están desempeñando para el logro de los objetivos o también, ¿no? Sobre todo lo que viene alcanzando la organización que tenga propuesto en sus indicadores, ¿no? Ok. Y ya lo último, mi Cari, ¿cuáles serían los pasos para establecer una cultura de gestión de riesgos en las organizaciones, bajo tu experiencia? ¿Qué actividades deben de considerar para que esa cultura se permee desde los directivos hasta la parte, el personal que está en la tropa, que está abajo, que está en la área productiva? Creo que como todo sistema de gestión tiene que empezar de la alta dirección. O sea, tiene que haber un convencimiento claro de que una adecuada evaluación de riesgos nos va a permitir medir a tiempo las diferentes situaciones e implicancias en que la organización pudiera estar pasando y frente a ello estar prevenidos y tomar las acciones pertinentes cuando estos ocurran.
¿no? Entonces, partiríamos desde la alta dirección, porque involucra muchísima parte del tema presupuestal, sobre todo, ¿no? Porque puede generar un impacto económico en la organización, el tener una póliza de seguros, una póliza de patrimonio de la organización, ¿no? Que son muy importantes y que a veces dijeras no, pero sí nos puede ayudar muchísimo a cuando se presenten estos riesgos y poder controlarlos, ¿no? Entonces, de ahí ya parte de la alta dirección a los temas directivos y los directivos, el tema de los trabajadores, impartiendo no solamente el tema de procedimientos, sino también generando este cambio a nivel cultural dentro de la organización, permitiendo cosas visibles, ¿no? Como por ejemplo paneles, ¿no? Con resultados de cómo estamos midiendo, de cómo estamos alcanzando nuestros resultados, y también involucrando a las personas dentro de los procesos y que reconozcan cuáles son esos riesgos y el impacto que puede generar tanto a nivel de la persona, del proceso y de la organización, ¿no? Porque si no lo ves así, entonces van a pensar, es que solo la organización, pero puede afectar a la persona, puede afectar a este proceso, ¿no? Y puede afectar, por ende, a la organización dentro de los planes que tienen desarrollados. Muy bien, Cari. Pues bueno, Cari, pues muchas gracias. Platícanos dónde te pueden buscar, cuáles son tus redes sociales. ¿Ok? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Karina Linares, o sea, justo a ver, voy a ver acá, sí. Mayormente en LinkedIn yo comparto toda la información. En Facebook, que también me van a encontrar como Karina Linares SA, ¿no? También van a encontrar como mi consultora, que es Kais Consulting en Facebook, ¿no? Y en Instagram también, ¿no? Pero mayormente yo más me contacto a través de LinkedIn, donde tengo toda la información actualizada acerca de los sistemas de gestión, de los procesos, de lo que vengo desarrollando, ¿no? Para que puedan tener un alcance dentro del trabajo que vengo impartiendo y también, ¿no? Para las organizaciones para que lo puedan considerar. Muy bien, Cari, pues esas son tus redes sociales y el próximo podcast que nos puedas regalar, ¿de qué quieres hablar? A ver, me gustaría hablar de la planificación estratégica. Muchas de las organizaciones no saben cómo generar este plan estratégico y también cómo ir midiéndolo, cómo ir controlando, cómo ver Ujú. qué planes de acción podemos tomar. Eso es así, por más pequeñita que sea, en una gran organización, sí es importante tener un plan estratégico adecuado para poder ir viendo cómo vamos a ir trabajando dentro de la organización e involucrando al resto de los procesos. Es correcto. Pues bueno, Cari, pues muchas gracias por esta pequeña charla de mejora continua y no sé si quieras agregar algo a los que te están escuchando y viendo. Bueno, si es que todavía no has pensado que en la parte de gestión de riesgos es algo importante, te invito a que puedas revisar un poco a profundidad el impacto que pueda generar dentro de tu organización, ¿no? Ya que tener, por ejemplo, una póliza patrimonial, un seguro independiente como organización, no es solamente, no es un gasto, sino una inversión que nos va a ayudar a soportar dentro de la organización. Igualmente, es importante mantener a tus recursos activos, participativos, colaborativos, ¿no? Entonces, el involucramiento va a lograr una mayor productividad de este recurso, el reconocimiento va a lograr que el trabajador se sienta más comprometido con la organización. Así es que es importante que también realices esa inversión y no lo veas como un riesgo, sino una oportunidad entre la parte de gestión de riesgos para poder lograr esa mayor participación, crecimiento dentro de la organización y en el mercado, en el rubro en el que tú te encuentres en este momento. Pues muchas gracias, Cari. Nos llevamos esa experiencia y esta charla entre amigos y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y hasta luego, Cari. Chao, chao. Chao.